Bien, vamos a dar inicio entonces a la charla Prescripción de ADMEPS en el ámbito ambulatorio, resolución 740, presentando a la doctora Erika Aguirre y sus credenciales profesionales. La doctora Erika Aguirre es nutricionista, dietista, consultora y asesora en nutrición. Es magíster en gerencia de organizaciones de salud y especialista en docencia universitaria. La doctora Erika tiene un amplio conocimiento de la normatividad vigente y del análisis de datos desde la perspectiva del sistema de salud colombiano. Ha gerenciado departamentos de nutrición en EPS e IPS de alto nivel de complejidad y en su ejercicio profesional desde la nutrición clínica y la terapia nutricional ha impactado favorablemente en la recuperación nutricional y calidad de vida de los pacientes. Actualmente la doctora es tesorera de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y es consultora y asesora de nutrición de Accesalud. Doctora Erika, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a Accesalud por permitirme colaborarles en este trabajo tan bonito enfocado en los pacientes y a ustedes a Hanklen por este espacio y bueno, bienvenidos todos los presentes. Los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat y al final de la presentación eh, los estaremos respondiendo. Podemos entonces dar inicio a la presentación. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo es la prescripción de los ADME en el ámbito ambulatorio y vamos a hacer una mirada desde la resolución 740. La que sigue, la resolución 740, bueno, es una actualización de la 1885, salió en abril de este año y actualiza todo el tema relacionado con prescripción, suministro, verificación eh, de tecnologías que no estén cubiertas por el plan de beneficios. La siguiente. Importante para tener en cuenta en el manejo o en la prescripción de productos nutricionales, que es lo que nos compete a nosotros hoy en esta noche de lo que queremos hablar. Quiero hacer énfasis y en varios artículos que nos invitan a hacer una prescripción muy pertinente de esos productos nutricionales, de esos ADME que nosotros hacemos. En el artículo 8 de esta resolución nos invitan a que esa tecnología en salud que nosotros estamos utilizando y que es la que nuestro paciente necesita, tenga la evidencia científica disponible, que esté adecuada a un diagnóstico y que obviamente esté autorizado su registro en VIMA, que quede consignado explícitamente en la historia clínica y en la herramienta tecnológica. En este caso estamos hablando de la herramienta MIPRES, porque el paciente necesita ese producto o esa ADME o esa tecnología. Y nos dice que el estado de salud del paciente debe ser coherente y coincidir con esa solicitud de esa tecnología al momento de prescribir ese MIPRES. Debe tener un énfasis en prevenir, recuperar, tratar y rehabilitar. Tiene un fin terapéutico. El objetivo es hacer un proceso de recuperación nutricional de mi paciente y la resolución nos invita a que cumplamos con esto. La siguiente. En el siguiente artículo, que es el artículo 9, nos dicen cuáles son esos criterios para prescribir esa ADME. Y dentro de los criterios que nos solicita la resolución es que debemos justificar muy bien esa tecnología al momento de prescribirla. Debe haber una pertinencia y debe estar relacionado el diagnóstico del paciente con esa tecnología que yo voy a prescribir. Y para hacerlo, pues debo registrar toda la información que yo tenga, todo con lo que yo me haya apoyado al haber hecho una valoración nutricional de mi paciente, si tengo resultados de laboratorio, ayudas diagnósticas, todo lo que hacemos nosotros en una valoración nutricional debe estar aquí registrado porque eso es lo que me va a justificar la pertinencia del por qué yo escogí este producto nutricional. Y bueno, este ADME obviamente debe tener un registro INVIMA
Y en el artículo 9.11, pues nos dicen que debe contar con un concepto favorable de la sala del INVIMA y bueno, todos los productos que nosotros en este momento tenemos en la plataforma MIPRES cumplen con este criterio. La siguiente. En cuanto a la prescripción de productos nutricionales en el ámbito ambulatorio, que es lo que estamos hablando hoy, de los APME, estos deben ser aprobados por una junta de profesionales. Todos los APME van a junta de profesionales a excepción de enfermedades huérfanas, VIH, cáncer, enfermedad renal crónica en estadio 5. Estos pacientes con estas patologías, las prescripciones de ADME no van a junta de profesionales. Todo lo demás, por ley y por como está escrito en la resolución, debe ir a junta de profesionales. La siguiente. Y una cosa muy importante que cambia con esta resolución, que no la tenía la 1885, es que todo paciente al que nosotros le vamos a hacer la prescripción de un ADME por primera vez, esa prescripción solo debe hacerse por 30 días. Y a los 30 días yo debo hacer una nueva valoración nutricional de ese paciente para definir si ese paciente debe continuar, si no hubo un proceso de recuperación nutricional, si no cumplí con mi objetivo, y allí yo debo tomar la decisión si el paciente debe continuar o no con esa prescripción de esa tecnología que yo hice. Entonces, lo más relevante de esto es que en el ámbito ambulatorio solo podemos prescribir por primera vez 30 días de un producto nutricional. Y aquellos pacientes que ya los tenemos con una prescripción de forma crónica, esto aplicaría para pacientes que tienen nutrición enteral por sonda, que sea su única vía de alimentación. Esta prescripción se puede hacer máximo por 6 meses. Hay que recordar que los pacientes son dinámicos, no son estáticos y que durante este tiempo pues puede pasar muchas cosas con el paciente, por eso la recomendación es que se haga máximo por 6 meses, solo en aquellos pacientes que la tienen de forma repetitiva, de forma crónica. La siguiente. Aquí hay una definición. Bueno, nosotros todos los que trabajamos y hacemos prescripción tenemos la definición de que es un ADME, son productos que están diseñados para ser administrados o por vía oral o por una sonda, tienen un fin y tienen un objetivo muy claro y es ofrecer soporte nutricional, ya sea total cuando hacemos nutrición por una sonda o parcial cuando hacemos suplementación de la vía oral para todas las personas que tengan alguna condición de salud o se encuentren en condiciones nutricionales que requieran algún proceso de recuperación nutricional. Y qué bueno que estos productos están elaborados y se pueden utilizar en cualquier ámbito de atención hospitalario, ambulatorio, domiciliario, pues en el que estamos hablando hoy es en el ámbito ambulatorio. La siguiente. Recordarles que los nutricionistas tenemos un perfil de ordenador y somos quienes ordenamos, como su nombre lo dice, el producto nutricional que no están financiados con recursos de la UPC. Entonces, el perfil que nosotros tenemos dentro de la plataforma MIPRES es un rol de ordenador, no es un rol de prescriptor. Nosotros solo hacemos o ordenamos. No ordenamos a libre albedrío. Un paciente para que sea valorado por nutrición y para que se le haga una prescripción de un producto nutricional, debe tener una interconsulta por nutrición hecha por un médico, ya sea su médico tratante o un médico, y así este paciente puede ir a la atención nutricional. Y bueno, recordarles que el soporte nutricional es el aporte de nutrientes que necesita un paciente para mantener sus funciones vitales, ya sea a través de una sonda, una nutrición enteral o mixta, y obviamente está indicado cuando las condiciones de salud del paciente así lo ameriten. La siguiente. Para recordarles entonces qué debemos tener en cuenta al prescribir un ADME correctamente, este es un círculo que no se debe romper, debemos cumplir con cada uno de ellos. Recordar el diagnóstico actual del paciente, con esto empiezo a pensar qué necesita mi paciente, qué enfermedad de base tiene, cuál es el cuadro clínico que está teniendo mi paciente en este momento,
evaluar esa condición nutricional que tiene mi paciente, si está en un estado de desnutrición o en un riesgo nutricional, mirar cuáles son esos requerimientos nutricionales que necesita mi paciente, tanto de calorías como de macro, micronutrientes o aquellos nutrientes específicos, cómo está esa ingesta de alimentos de mi paciente, cómo funciona su tracto gastrointestinal, si hay alguna condición que no amerite o que impida que ese producto nutricional que yo voy a prescribir no sea el adecuado o no lo pueda tolerar, si va a tener alguna presencia de trastornos de alguna alteración gastrointestinal, si el paciente ha tenido algún antecedente de intolerancia, si la ficha técnica o ese producto nutricional cumple con todas estas otras condiciones que yo estoy revisando y si la composición nutricional de ese producto nutricional va a cumplir con ese objetivo nutricional que yo me tracé con mi paciente. La siguiente. Importante al prescribir un producto nutricional, hacer un diagnóstico nutricional. La recomendación es hacer un diagnóstico nutricional bajo criterios GLI. Creo que muchos de nosotros ya lo conocemos, lo manejamos en nuestra práctica diaria y es una muy buena herramienta para justificar la prescripción de un ADME haciendo un diagnóstico nutricional del paciente, diagnosticando la desnutrición. Aquí podemos, con criterios GLI, identificar si mi paciente tiene o una desnutrición moderada o una desnutrición grave. Por eso es importante y los invito a utilizar esta herramienta como método para diagnosticar la desnutrición del paciente. Es importante poderla diagnosticar porque los productos nutricionales están indicados en pacientes que tienen algún grado de desnutrición y ya se los voy a enseñar más adelante. La siguiente. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos de acuerdo a lo que está en la herramienta MIPRES para prescribir un ADME? La siguiente. Todos los que trabajamos en el ámbito ambulatorio o hospitalario estamos relacionados, familiarizados con la plataforma MIPRES. Recordarles entonces que aquí seleccionar el rol ordenador, la entidad en la que trabajamos, la siguiente. Esto es un recorderis de lo que usualmente hacemos todos los días. La opción de poder seleccionar el ámbito en el que se encuentra el paciente, en este caso ámbito ambulatorio. La siguiente. Y aquí es importantísimo esto. El paciente debe tener el diagnóstico principal. El diagnóstico principal es lo que llevó a mi paciente a la consulta. Es su patología que tiene de base. Es lo que hace que mi paciente haya sido remitido a una valoración por nutrición. Esto es importantísimo, colocar un diagnóstico y el diagnóstico por el cual el paciente está siendo tratado. Esto va en el diagnóstico principal. Y en diagnóstico relacionado va el diagnóstico nutricional que se deriva de la valoración nutricional. Recuerden que la condición nutricional del paciente es derivado de, por eso hablamos de una desnutrición relacionada con una enfermedad. El paciente tiene un grado de desnutrición y está asociada a su patología de base. Entonces, la recomendación que yo les hago es que en el diagnóstico principal no puede ir desnutrición. El diagnóstico principal del paciente debe ser la patología que lo llevó a esa valoración por nutrición y la valoración por nutrición me va a dar un diagnóstico nutricional. Ese es el diagnóstico relacionado que se debe colocar acá y es lo que nos está pidiendo ahorita la resolución 740. La siguiente. Aquí están los códigos para desnutrición. Los que están resaltados son los diagnósticos de desnutrición que se deben utilizar para poder prescribir un ADME. La razón, porque solamente se deben prescribir ADME en aquellos pacientes que tienen una desnutrición y que ha sido esa desnutrición diagnosticada utilizando una herramienta, como les dije, preferiblemente
GLIN para diagnosticar la desnutrición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos indicaciones y vemos registros INVIMA de las tecnologías y de los productos nutricionales, nos encontramos que todos los productos nutricionales, la mayoría de ellos, están indicados en pacientes con desnutrición. Y la resolución es muy clara, como se los mostré en los primeros artículos. El paciente debe tener un diagnóstico definitivo y debe ser pertinente ese diagnóstico y debe haber una relación con ese producto nutricional. Hay que justificar muy bien cuando el paciente no tiene una desnutrición, ya lo vamos a ver, puede tener una sarcopenia, pero esa sarcopenia debe ser secundaria a una patología de base. Entonces, recordarles que el paciente debe tener un diagnóstico nutricional. Entonces, son unos ejemplos de los códigos de diagnóstico. La que sigue. Bueno, el tipo de prestación, aquí seleccionar prestación única, recordarles lo que ya vimos, que si es un paciente que tiene enfermedades huérfanas, VIH, cáncer, en cuidado paliativo, eso es importante recordarlo, solo cáncer en cuidado paliativo y enfermedad renal en estadio 5 no van para junta de profesionales. La que sigue. Bueno, aquí llegamos ya a la selección de los productos, escoger de acuerdo al producto nutricional que nosotros vayamos a utilizar en nuestro paciente, en la categoría donde se encuentre y obviamente escoger el producto nutricional que seleccionamos para el manejo nutricional. La siguiente. Seleccionar la presentación del producto, por qué vía, en este caso sería oral o sonda, si es un paciente con como única vía de alimentación, nutrición enteral por sonda, o por vía oral si estoy haciendo un proceso de suplementación o recuperación nutricional. La presentación si es en polvo o si es líquido. La siguiente. La frecuencia de administración de ese producto, cada cuánto se lo voy a dar, 2 veces en el día, 3 veces en el día, entonces sería o cada 12, cada 24, cada 6, cada 8, dependiendo de cómo lo hayamos nosotros definido al momento de hacer el cálculo y el requerimiento. La vía de administración, por dónde se lo vamos a dar. Y cuando estamos hablando de vía de administración oral, entonces él me va a sacar inmediatamente que es sin indicación especial. La siguiente. La duración del tratamiento, nuevamente recordarles que si es un paciente de primera vez, la prescripción se hace por 30 días y bueno, aquí seleccionamos la cantidad de producto que se les va a dar. Esto es un ejemplo, la recomendación siempre es, si nos da la cantidad de producto menor o igual a 0,5 decimales, la recomendación siempre es aproximarla o al siguiente número o al anterior para colocar números cerrados. Esto es un ejemplo, por ejemplo, cuántos gramos de proteína necesita mi paciente si es que en algún momento dado necesita un módulo. Traigo este ejemplo a colación y eso lo divido entre la presentación del producto por los 30 días y lo que hago es, como les digo, aproximar al siguiente número o al inferior o al superior. La siguiente. Y tenemos entonces la justificación, nos permite 500 caracteres. Esto es un ejemplo de mi autoría, de la cual yo consideraría que si tengo un paciente, así haría yo una justificación MIPRES. La recomendación es uno, que cuántos años tiene el paciente, el diagnóstico principal, por qué llegó ese paciente a una consulta, digamos que es un paciente que llegó por una diabetes, por colocar cualquier ejemplo, cuál es el diagnóstico de esa desnutrición, si es una desnutrición moderada o severa, que es una desnutrición que está relacionada con su enfermedad de base utilizando los criterios GLIN, qué porcentaje de pérdida de peso ha tenido mi paciente, eso lo hago en la anamnesis o en la valoración que estoy haciendo con él, cuántos kilos ha perdido, en cuántos meses ha perdido ese peso, si ha tenido una pérdida de peso involuntaria a su patología de base o voluntaria,
por las razones que sean. Puede ser un paciente que esté cursando con algún proceso depresivo y que necesita por su condición médica tener un producto nutricional, un ADME, porque su estado nutricional actual necesita que se cubran unos requerimientos diferentes y que no los voy a lograr solamente modificando la alimentación convencional. Seguramente cuando nosotros ya llegamos a prescribir un producto nutricional, hemos agotado todos los recursos de haber fortificado esa vía oral, de haberle enseñado al paciente y a su familia estrategias para fortificar esa alimentación casera, pero definitivamente la alimentación convencional va a llegar a un punto en que no es suficiente para ese paciente y por eso se requiere un ADME y aquí la recomendación es hacer la descripción de ese producto y el objetivo es brindar un soporte nutricional para cubrir X porcentaje. Yo aquí coloqué como ejemplo el 60%, porque no voy a suplir el total de la vía oral, sino que estoy haciendo un proceso de recuperación nutricional. Voy a suplir de manera parcial por vía oral ese requerimiento de calorías y nutrientes. La siguiente, estos son ejemplos que se pueden utilizar dependiendo de los productos. En este caso es un ADME que está indicado para pacientes en terapia de reemplazo renal, que están en diálisis o en hemodiálisis. Entonces es importante recalcar el diagnóstico del principal del paciente, pues sería una enfermedad renal estadio 5 y que se encuentra en terapia de reemplazo renal. Y aquí colocaría la prescripción o la descripción mejor de ese alimento, de ese producto que yo voy a utilizar. La siguiente, en este caso, si voy a utilizar un producto para heridas, entonces debería describir si el paciente tiene o no una herida de difícil cicatrización, si tiene una úlcera por pie diabético, si tiene una úlcera por presión. La úlcera por presión se debe especificar qué tipo de úlcera tiene, porque si yo voy a utilizar un producto nutricional que está indicado para el manejo de heridas, pues debo especificar muy bien qué tipo de heridas tiene el paciente. Si tiene una úlcera por presión, debe escribirse cuál es esa etapa de esa herida, al igual que las quemaduras. La siguiente. Lo mismo si tengo un producto solamente para heridas, especificar muy bien si es una úlcera en pie diabético o si es una úlcera por presión, exactamente lo mismo. Y como les digo, describir el producto ADME que yo voy a utilizar, porque debe haber una relación entre el diagnóstico del paciente, la patología que tiene y el producto nutricional que yo estoy escogiendo. La siguiente. En este caso, que es una fórmula que estaría indicada para el manejo de pacientes con sarcopenia, es importantísimo recalcarles y escribir aquí que la sarcopenia es secundaria a la, la recomendación que se hace es que sí se puede prescribir un ADME para sarcopenia siempre y cuando ésta sea secundaria a una patología de base. Por eso aquí lo coloco, sarcopenia secundaria asociada a diagnóstico principal. Entonces, hay que tener el diagnóstico principal, hay que diagnosticar la desnutrición y si mi paciente está sarcopénico, es sarcopénico derivado de un diagnóstico principal. Y es importantísimo esta recomendación para que por favor la tengan presente en su práctica diaria. La que sigue. El caso de esta fórmula, que es una fórmula que está indicada para manejo de la desnutrición, entonces es una fórmula para manejo de la desnutrición. Ya coloqué mis diagnósticos arriba de desnutrición moderada o severa y escribo qué tipo de fórmula voy a usar. La siguiente. Otra fórmula que podría estar indicado el manejo de úlceras por presión, describir muy bien en qué etapa se encuentra esa úlcera por presión y describir cuál es el módulo que voy a usar. La siguiente, recomendaciones del ministerio. Siempre que se vaya a prescribir un producto nutricional para pacientes con cáncer,
se debe especificar el estadio en el que ese paciente se encuentra con su cáncer y el soporte nutricional está indicado en pacientes que tienen cáncer estadio 3 y 4. En las úlceras por presión que están en estadios 2, 3 y 4, y que esos pacientes que tienen esas úlceras por presión deben cursar simultáneamente con algún grado de desnutrición o una sarcopenia secundaria. Entonces, el 90% de los pacientes tienen úlceras por presión, tienen alguna condición nutricional, pero si el paciente solo tiene la úlcera por presión, pero no está desnutrido o no tiene una sarcopenia secundaria, no estaría indicado prescribir un ADVO. Lo mismo con las heridas de difícil cicatrización. La prescripción de un ADME solamente estaría indicado cuando ese paciente cursa con desnutrición, y las quemaduras igual, cuando cursan con algún grado de desnutrición proteico calórica moderada o severa. La que sigue. Lo mismo pasa con fístulas, con úlceras por pie diabético y con adultos sometidos a cirugía mayor. La prescripción en estas patologías puntualmente, el paciente debe cursar con algún grado de desnutrición y la desnutrición debe ser moderada o severa y debe ser diagnosticada como tal. La siguiente. Y hay un comunicado que en algún momento hizo la sala CEDAVA con respecto al análisis de los productos nutricionales para autorizar su registro sin BIMA, donde siempre se ha descrito que la sarcopenia debe ser secundaria y debe estar concominante con una patología de base. Y la sarcopenia primaria no tendría indicación de un ADVO. Esto es lo que nos está solicitando la ley, esto es lo que nos está solicitando la norma, por eso hay que ser y justificar muy bien los productos nutricionales que vamos a prescribir y tener claro cuál es esa condición nutricional de nuestro paciente. Usualmente tenemos pacientes con sarcopenias secundarias y con otras cosas más que nos van a llevar a que prescribamos un producto nutricional, pero hay que hacer un muy buen diagnóstico nutricional. Y pues obviamente toda paciente con una desnutrición va a requerir la prescripción de un ADVO. La siguiente. Y esto que ven ustedes acá es la orden médica que ya sale. Recordarles que las personas de las juntas y en MIPRES solo ven la justificación de los 500 caracteres. Ellos no ven más allá de lo que nosotros escribamos acá. Ellos no tienen acceso a la historia clínica, solo lo harían los de la junta de profesionales si quieren ampliar alguna información cuando necesitan justificar ese producto nutricional. Y esta es la información al final que sale. Entonces, ¿qué condición tiene mi paciente que se encuentra en un proceso de recuperación porque está cursando con una desnutrición ya sea moderada o severa, que tiene indicación de un ADME o de un soporte nutricional por vía oral, porque es lo que le estoy dando en este momento, describir el producto nutricional, el porcentaje del requerimiento calórico estimado que yo espero cubrir con este producto nutricional, cuántas veces se los voy a administrar al día, cuántos gramos o mililitros, dependiendo del producto nutricional que yo haya escogido. Este gramos acá es a ejemplo, y diluido en agua, cómo se lo voy a pasar al paciente. Hay que ser claros en todo lo que se escribe porque es lo único a lo que tiene acceso quien está revisando esto, solamente puede ver eh, lo que yo escribí en la plataforma. Lo mismo pasa si en algún momento nosotros queremos hacer algún cambio del producto nutricional, si yo ya tengo un paciente que tiene una prescripción previa y quiero cambiar ese producto nutricional, hay que justificar muy bien si tuve algún fallo terapéutico con ese producto nutricional, si hubo alguna intolerancia, si el paciente no lo aceptó por la razón que haya sido, si no cumplí con la meta o con el objetivo nutricional que yo quería con ese paciente. Eso debe quedar muy bien justificado para poder en algún momento dado cambiar de producto nutricional. La siguiente. Y bueno, aquí es como ya
después de estar en la plataforma, terminamos nuestra prescripción en la plataforma MIPRES. La siguiente, el número de prescripción, que siempre nos solicitan escribirlo en la historia clínica, darle la fórmula médica, autorizar que se genere esa fórmula médica que es la que lleva nuestro paciente. La siguiente. Y bueno, esto es lo que nuestro paciente recibe, los datos, la información y el producto nutricional que nosotros prescribimos y en el ámbito en que lo prescribimos. Bueno, no sé si habrán preguntas en el chat. Bien, doctora, mil gracias por su presentación, bastante clara, doctora. En este momento damos paso al chat, a las preguntas. Con gusto las voy a moderar para que usted tenga la bondad de contestarla, doctora. Perfecto. Así que por favor siéntanse en la libertad de preguntar. Aquí tengo una primera pregunta. Las preguntas van a ser todas anónimas. Si tengo un paciente con obesidad y tiene heridas por presión de difícil cicatrización, ¿en qué caso es posible realizar la formulación? Bueno, aquí tocaría mirar muy bien la condición nutricional de ese paciente. Seguramente puedo tener un paciente que su apariencia puede ser obesa, pero seguramente es un paciente que puede estar desnutrido. Si tengo un paciente con una obesidad, seguro está postrado eh, para que esté teniendo una herida, sería hacer una valoración nutricional y mirar realmente cuál es esa condición nutricional. Y yo creería que en este caso se puede justificar muy bien la herida diciendo qué úlcera por presión tiene. Ya dijimos que las úlceras deberían estar en etapa 2, 3 o 4. Cuánto tiempo lleva, todo el ejercicio que se ha hecho de mejorar la vía oral, si ya se ha utilizado otro producto nutricional, está más enfocado a justificación. Acuérdense que podemos tener pacientes y tenemos pacientes obesos que están desnutridos, entonces sí es importante hacer una muy buena valoración y una descripción en la historia clínica. Gracias, doctora. ¿Cómo justificar una lesión secundaria con insuficiencia venosa sin un cuadro que dar? Bueno, no entendería mucho la pregunta, pero debe tener un diagnóstico o de una úlcera, ya sea una úlcera por pie diabético o una úlcera en etapa 2 o 3, y pues explicar cuál es la condición nutricional que tiene ese paciente con esa lesión que tiene. Si en la segunda formulación deseo hacer un cambio de suplemento, ¿esa formulación se debe hacer por 30 días o ya puedo hacerlo por más tiempo? La recomendación de acuerdo a la resolución es por 30 días porque estás haciendo formulación por primera vez de un producto diferente, porque se está haciendo un cambio. Entonces, al hacer un cambio serían 30 días. ¿Los productos para paciente bariátrico tampoco se pueden formular por más de 3 meses? Toda formulación por primera vez debe ir a 30 días. Y aquí esta justificación tendría que revisarse cuál es la condición nutricional que está teniendo este paciente para hacer la formulación o la prescripción del producto y debe ir a 30 días, valoración por 30 días y luego en 30 días definir en qué tiempo lo van a prescribir. Solo se permite a 6 meses para pacientes en condición crónica. Pacientes con prescripción de hace 3 meses y me llega nuevamente después de 4 para seguimiento, le devuelven porque debo hacerle por un mes. Si es el mismo producto nutricional, tendrían que entrar a evaluar en esos 3 meses si el paciente ya cumplió con el objetivo nutricional que se había planteado.
sería pues un caso para evaluar de manera individual y revisar cuáles fueron las razones por las cuales hubo una devolución, pero uno esperaría que a 3 meses el paciente ya hubiera cumplido con su objetivo nutricional y pues con el seguimiento que se hace por consulta. ¿Cuál es el tiempo máximo de tratamiento con ADME permitido a través de MIPRES? El tiempo máximo salió una resolución que fue la 1418, hace como 2 o 3 años, disculpen que no tengo la fecha acá presente, estaba indicada para pacientes de régimen subsidiado. Eh, la 740 solo me pide que lo haga para 30 días la primera vez, crónicos para 6 meses. Hay políticas de las EPS, pero el tiempo máximo del tratamiento es el objetivo nutricional que yo me planteé con mi paciente. eh, ¿Cómo logré ese objetivo nutricional? Los productos nutricionales para suplementación y para recuperación de la nutricional por vía oral no son infinitos, son finitos, deben cumplir con un objetivo nutricional. Entonces, es evaluar a mi paciente si yo ya logré ese objetivo nutricional que me planteé con él en esa valoración nutricional inicial. Un tiempo permitido en pacientes crónicos, alimentación por sonda, hasta que el paciente fallezca. Si tengo un paciente de 90 años de edad sin patología de base, ya por su envejecimiento, ¿lo puedo suplementar? Si el paciente no cursa con una desnutrición, no. O una sarcopenia secundaria, su patología de base, no. Basado en lo que dice la resolución 740. Gracias, doctora. Si tengo un paciente que tuvo manejo con ADME hace un año, por ejemplo, y asiste a consulta un año después y requiere nuevamente de un ADME, ¿hay que formularlo por un mes? Sí, por 30 días. Están repitiendo una pregunta. ¿Cómo manejar estos pacientes longevos que sufren de inapetencia y que llevan más de 6 meses con suplemento? ¿Cuál es su Bueno, recomendación? tendrían que entrar a evaluar cada paciente de manera individual y ver por qué durante esos 6 meses yo no he logrado una adherencia a ese tratamiento que prescribí. Puede ser multifactorial, es individual, hay muchas condiciones. Si tengo un paciente adulto mayor, mirar su entorno, mirar si el paciente vive solo, mirar quién le suministra el producto nutricional, si el paciente sí entendió cómo tenía que tomarse el producto nutricional, si era el producto nutricional indicado para él. Creo que hay que hacer una revaloración nutricional, replantearse los objetivos nutricionales, mirar esas condiciones nutricionales de ese paciente, por qué no estoy logrando una adherencia al tratamiento. En tanto al diagnóstico de sarcopenia y caquexia, ¿solo vale el diagnóstico nutricional o solo el médico? Nutrición puede hacer un diagnóstico, pero recordarles que de acuerdo a la resolución 740 solo se puede prescribir un ADME para sarcopenia secundaria a una patología de base. El tipo de prescripción de única vez se hace de acuerdo a la primera vez que yo realicé la solicitud o se tiene en cuenta el tipo de prescripción sucesivo si ya otro profesional lo venía manejando con el ADME. Y el profesional de nutrición, si soy yo, Erika, la que hoy estoy viendo a Freddy por primera vez y ya venía con otro producto, soy yo la primera vez que lo estoy viendo, a Freddy le debo formular para 30 días. Si quiero continuar con el mismo producto o si le voy a hacer alguna modificación. Si está dentro de la misma EPS, seguramente no, pero si o dentro de la misma IPS o dentro del mismo punto de atención, no, porque ya viene arrastrando esa formulación dentro del sistema. Pero si es un paciente que me llega a mí por primera vez y me dice, una nutricionista en otra IPS me formuló este producto nutricional a mí como primera vez, debería formularlo por 30 días, a no ser que se le haga una solicitud a la EPS que sí permite hacer esa continuidad. Igual pues tendrían que mirar cuántas veces lo han formulado, ¿no? Porque si es una suplementación por vía oral, yo esperaría que a máximo 3 meses ese paciente ya haya logrado cumplir con el objetivo nutricional. La mayoría de las úlceras vasculares tienen sobrepeso. La verdad no he tenido problema con eso.
pero me causa un poco inquietud lo que dijo al final de la charla que no se puede formular. La resolución y la recomendación que hace el ministerio son úlceras por pie diabético o úlceras por presión en estadio eh, 3 o 4 las que tienen indicación. Si el manejo de úlceras vasculares que se hayan tenido con los pacientes y se haya hecho una adecuada justificación y si hasta la fecha no se ha tenido eh, alguna glosa o alguna objeción, pues continuar haciéndolo. Pero, pues bueno, son las observaciones que nos ha hecho ministerio y las recomendaciones. Si tengo un paciente con obesidad y tiene heridas por presión de difícil cicatrización, ¿en este caso es posible realizar la formulación? Si tengo un paciente como, no te escuché bien. Si tengo un paciente con obesidad y tiene heridas por presión de difícil cicatrización, ¿en este caso es posible realizar la formulación? Pues hay que mirar esas heridas de difícil cicatrización. Si es una úlcera por presión en un paciente con una obesidad, entrar nuevamente, creo que fue una pregunta que ya hicimos y la discutimos. Ujú. Hacer una valoración nutricional adecuada y mirar cuál es esa condición nutricional del paciente y seguramente ese paciente podría requerir un producto nutricional, pero hay que hacer una valoración nutricional y mirar qué grado de úlcera tiene por presión y cuál Creo, es esa doctora, condición que, nutricional. creo, doctora, que posiblemente también tiene, nos podría aclarar el tipo de diagnóstico que usted recomendaría en este paciente con obesidad y con herida por presión, dado el caso, doctora. Hay que hacer una valoración nutricional y mirar cuál es el objetivo y mirar qué úlcera por presión tiene y en qué grado está y en qué etapa está y cuánto tiempo Ujú. lleva ese paciente con esa úlcera. Recuerden que los pacientes hay que individualizarlos. Aquí se pueden hablar de cosas muy generales, pero al momento, cuando uno tiene el paciente, uno toma decisiones eh, con el paciente enfrente y decirlo aquí puede parecer muy fácil, pero cuando uno ya tiene el paciente enfrente es que uno toma decisiones con el paciente de acuerdo a la experiencia y a las valoraciones nutricionales que se hagan. Ok. Con la resolución 740 se puede formular 2 tomas al día en los primeros días. Hace poco realicé una formulación así y fue negada, aunque había colocado que era única y era por primera vez. Pues no entiendo mucho la pregunta porque esto hace relaciones al cálculo nutricional que se hizo, qué requerimiento tenía ese paciente, cuántas calorías y qué porcentaje del requerimiento iban a cubrir con el producto nutricional y cómo se lo iban a administrar en el día, en una o en dos o en tres tomas, pues porque es lo que se define dependiendo de lo que el paciente necesita. Lo mismo debería ser un caso que se revise de manera individual para ver puntualmente qué pasó allí. Ok, doctora, gracias. En el caso de que el paciente presente desnutrición severa y úlceras por presión, ¿puedo hacer doble prescripción? Producto de soporte más aminoácidos, por ejemplo. Tendría que quedar muy bien justificado por qué un paciente necesita dos productos nutricionales. Yo pensaría que aquí también habría que evaluar muy bien, pero si el paciente está desnutrido y tiene una úlcera por presión, pues hay que hacer una selección de un producto nutricional que esté indicado para esta condición. No creería que el paciente necesite dos productos nutricionales, hay que entrar a evaluar muy bien. Hay una amplia variedad de productos nutricionales y uno podría entrar a mirar dentro de esa gama que se ajusta al paciente, pero los pacientes son individualizados y hay que entrar a mirar cada uno. Según el Ministerio de Salud, hay una resolución o decreto que dice que nosotros tenemos una libertad de ordenar cuál complemento nutricional o proteína la EPS no nos puede exigir INVIMA, porque los que ordenamos los alimentos no son alimentos, no medicamentos. ¿Cómo hacemos para aclarar esto con las EPS? Creería que estos son manejos que se deben hacer de manera individual con cada EPS e IPS. Pues ustedes saben que la mayoría de instituciones son pegadas a lo que dicen las normas y a lo que dice la ley. La resolución 740 fue clara en decir
cómo se debe prescribir un ADME. Dice que debe haber pertinencia, dice que debe estar relacionado el diagnóstico con el producto nutricional que yo escoja y con lo que esté registrado ante el INVIMA. No tendría sentido yo a un paciente que no es diabético colocarle un producto que no es para paciente diabético, es un ejemplo. Entonces, sí es cierto que no rige la indicación como tal, que solo aplica para medicamentos, pero sí se está aplicando y se debería aplicar lo que dice la resolución 740 y se podría mirar, pues, puntualmente qué EPS están haciendo eso y cómo manejarlo al interior. Bien, doctora. Acá tenemos otra pregunta. En el paciente con cáncer, ¿no va a junta médica solo cuando el paciente se encuentra en cuidado paliativo? Sí, solo cuidado paliativo, no va a junta médica. Ok, doctora. Si tengo un paciente con baja ingesta, menos del 50% del requerimiento de pérdida de la fuerza en cáncer estadio 1, ¿se puede prescribir ADME? Si el paciente está con una desnutrición, sí, hay que hacer una muy buena valoración nutricional y justificación de ese producto nutricional, pero hay que hacer una muy buena valoración nutricional y mirar cuál es la condición nutricional del paciente. Ok. ¿Qué pasa cuando el ADME no se usa para desnutrición con aprobación específica INVIMA para epilepsia o cáncer? No entiendo la pregunta. Se la ¿Qué repito, pasa doctora. ¿Qué pasa cuando... cuando el Ajá. ADME no se usa para desnutrición con aprobación específica INVIMA para epilepsia o cáncer? O sea, el producto nutricional está indicado para epilepsia o cáncer y se usa para Sí, desnutrición, pues no creo tendría indicación. que es como Es que no, usando el no se usa. diagnóstico de nutrición. Trato de entender la pregunta y es como si se usara el diagnóstico de nutrición, pero el paciente tiene patología de base de epilepsia o cáncer, doctora. Pues si el paciente, el producto nutricional está indicado para alguna de estas patologías y está con desnutrición, se podría utilizar, pero creo que no es como clara la pregunta. Eh, Bueno, si continuamos con la otra pregunta. En las farmacias actualmente están colocando muchas trabas con la entrega de los suplementos y devuelven al paciente, aunque ya está en junta médica aprobada, solicitando cambio de presentación. ¿Qué sugiere usted que podemos hacer ahí? Bueno, realmente las empresas que son encargadas de dispensar productos nutricionales no pueden solicitar cambio de formulación. Realmente esto no lo pueden hacer. Se debe respetar la formulación que se hizo. Si es claro que ya el producto está aprobado, el operador logístico o el que dispensa estos productos nutricionales debe entregar lo que está formulado y esto perfectamente da para una queja. Bien. Y como Se pre- nutrición están amarradas, ¿no? Como nutrición deberían a Ujú. buscar en su institución donde trabajan cómo alcanzar la queja y literal, nombre del funcionario, dígame el nombre del funcionario, de qué farmacia, de qué día y de qué hora dijo que me tenía que cambiar el producto nutricional. Ok, doctora. En el caso de los pacientes con úlcera secundaria, eh, venosa o con inminente amputación, pero no se encuentran en desnutrición, ¿por qué negarle la posibilidad de ser beneficiados de aminoácidos en la recuperación tisular? Bueno, no creo que aquí nadie esté negando que un paciente requiera algo, volvemos a lo mismo. Hay que hacer evaluaciones individuales y cada una en su trabajo diario y en su profesión sabrán qué, qué requiere el paciente y en qué momento. Bien, doctora. Se presenta que una prescripción de suplemento nutricional generada por la nutricionista como ordenadora, como usted nos lo explicó ahora, cumpliendo la misma con todos datos que soportan su pertinencia, ser objetada por auditoría interna de la IPS de la misma nutricionista y o por el comité de la EPS y no generar la autorización correspondiente, tal vez para tratar de contener el costo médico. Sí, es posible.
puede ser una barrera en algún espacio. Hoy en el día hablamos precisamente de ese tema. Podría ser una barrera. Hay que entrar a mirar de manera individual qué tan frecuente ocurre, si ocurre solo con un profesional, si ocurre solo con un producto nutricional, con qué Ujú. frecuencia, pero sí, puede ser posible que ocurra. Si el paciente tiene cáncer, ¿en cuánto tiempo debe ser entregado por parte de la EPS el ADME? Idealmente en menos de 24, pero la realidad de nosotros es diferente. En el paciente con cáncer no va junta solo cuando el paciente se encuentra en cuidado paliativo. Sí, es correcto, o sea, ya lo habíamos respondido. Esta ya estaba, ¿no, doctora? Vale. Ujú. Actualmente, de acuerdo a la resolución, se puede prescribir ADME para heridas y otro para desnutrición al mismo tiempo. No, o el paciente tiene una herida o tiene una desnutrición o tiene la herida y una condición nutricional que no permite que ese paciente esté logrando una adecuada cicatrización. Entonces allí hay que buscar una tecnología que me ayude a ese proceso de cicatrización en ese paciente que tiene una condición nutricional de desnutrición. En el caso de pacientes con epilepsia con terapia cetogénica ADME, para esta condición, ¿por cuánto tiempo se puede formular? Si el paciente está en estatus convulsivo, se debe pues obviamente hablar con el neurólogo, definir cómo quieren hacer esa dieta cetogénica y pues la indicación de estos ADMES es para los momentos en el que el paciente está cursando eh, con estos estatus, no es para siempre, solamente es por determinado tiempo. Ese producto no es indefinido, o sea, la terapia cetogénica no es indefinida, tiene unos momentos muy específicos y solo se utiliza cuando en conjunto con el neurólogo se acuerda qué cantidad, cómo voy a manejar esa dieta, en qué relación y por cuánto tiempo y el seguimiento que se le hace al paciente. Cuando el paciente ya termina esa condición, por así decirlo, el producto se suspende porque está muy bien indicado la terapia cetogénica y los productos nutricionales para este manejo. Anteriormente teníamos el direccionamiento de poner el número o la cédula del médico que remitía al paciente. Con esta nueva ley debemos poner nuestra cédula o se sigue con la cédula del médico que lo remitió. No, no entiendo la pregunta. La repito, doctora. Anteriormente teníamos el direccionamiento de poner el número o la cédula. Es que la redacción es un poco confusa. Anteriormente teníamos el direccionamiento de poner el número o la cédula del médico que remitía al paciente. Con esta nueva ley debemos poner nuestra cédula o se sigue con la cédula del médico que remitió. Pues todo paciente que va a valoración por nutrición viene remitido por un médico, no sé si en algún lado, en algún trabajo, en alguna IPS exigían esto, pero no tengo conocimiento de ese punto. Ok, doctora. Si el paciente tiene cáncer en estadio 1 o 2 con desnutrición, ¿puedo formular o solo para estadios 3 y 4? La recomendación dice que para estadios 3 y 4, pues si su paciente está desnutrido, tiene que hacer un proceso de recuperación nutricional. Si el ADME se va a ordenar por 90 días, ¿se pone sucesivo? Sí, esto aplica para pacientes que tienen nutrición por sonda. Únicamente, doctora. Bueno, 90 días es que ya voy a los 30 a 3 meses de haber prescrito y ahí a ese momento yo ya debía haber valorado mi paciente la primera vez, la segunda y seguramente hasta una tercera para definir esa continuidad de ese producto nutricional. Vale, gracias. ¿En qué casos de pacientes con desnutrición proteico-calórica crónico no es posible suministrarles un ADME? Pongo un ejemplo, un paciente con hipertensión arterial y desnutrición en ese caso, no es viable un complemento dado que no hay un producto dirigido a esa patología. No hay ningún producto hecho para hipertensión.
porque la hipertensión, pues, como tal, no aparece como indicada o un producto nutricional hecho solo para hipertensión como tal, pero el paciente está desnutrido. Habría que buscar una fórmula en el mercado que se adapte a las necesidades del paciente, porque en este caso estamos hablando de desnutrición y lo que voy a hacer es tratar la desnutrición, no la hipertensión del paciente. Bueno, acá hay una pregunta similar a una que se hizo anteriormente, pero la leo. Paciente con 85 años con desnutrición proteico-calórica severa, ¿puede enviársele ADME? Si está desnutrido, sí. Si estoy registrada en mi IPS como prescriptor, ¿debo solicitarle a mi jefe cambiar a ordenador? Deberían revisarlo, porque si nutrición solo tenemos el perfil de rol de ordenador, pero sí sería prudente que lo revisaras con el área de calidad. Es decir, que el producto que tiene aprobación INVIMA para cáncer o epilepsia, pero no tiene desnutrición, ¿no se podría formular? No entiendo la pregunta, ¿cómo así? La repito, doctora. Es decir, que el producto que tiene aprobación INVIMA para cáncer o epilepsia, pero no tiene, que se refiere al paciente, pero el paciente no tiene nutrición, no se podría formular. Eh, Al prescribir un ADME es porque yo quiero lograr una mejor condición nutricional de mi paciente. El paciente debe estar usando con una desnutrición para poderlo prescribir. Y ahí ya tendría que entrar a mirar qué patología tiene mi paciente que le derivó esa desnutrición, ya sea con cáncer pues, o una epilepsia, según lo que estoy escuchando del ejemplo. Pero pues si el paciente tiene una desnutrición, hay que buscar un producto nutricional que cumpla con esa indicación INVIMA de la patología de base del paciente, su diagnóstico principal. Vale, doctora. ¿Cuánto tiempo la vigencia del MIPRES después de ser realizado para decir que ya está vencido? Creo que tiene 72 horas, no estoy segura, hay un tiempo para eso, pero toca que lo revisen porque dependiendo de las EPS, tienen unos tiempos. Una cosa es hacer el MIPRES y otra cosa es el tiempo que va a la junta médica, a la aprobación y a la entrega del producto nutricional. Y son tiempos que tienen las EPS definidos porque hay unas juntas médicas que solo, no sé, se reúnen una vez a la semana. Entonces, pues ya ahí haría ya más de una semana y luego la prescripción o todos los días se autoriza en línea los MIPRES que se hacen por junta médica. Hay que entrar a mirar eso de manera individual por cada EPS, cuáles son los tiempos que están manejando. ¿Médicos especialistas pueden realizar MIPRES con ADME directamente si el paciente es remitido solo por una prescripción de un producto? Sea, es como si el médico, si el paciente lo remitieran solo, pues bueno, tendrían que, idealmente yo diría que no, pero obvio todos los profesionales de salud estamos en condiciones de prescribir, tanto médicos como nutricionistas. Creo que esto es de potestad del nutricionista, que es quien hace una valoración nutricional y define cuál es el manejo que necesita ese paciente. Pero pues ya serían políticas internas de las IPS o EPS, donde no sé si entiendo es que remiten al médico solamente para que haga eh, reformulación. Puede ser un proceso y es viable, se utiliza para pacientes que tienen medicación crónica y podría de pronto aplicarse para pacientes que tienen AME de manera crónica. Bien, doctora, aquí veo una aclaración para que usted la valide, por favor, que hace un colega suyo. Dice, hay un concepto de la Oficina Jurídica del Ministerio sobre la no aplicabilidad de las fichas INVIMA para los ADME, precisamente porque son alimentos y no medicamentos. Y refieren que solo la valoración nutricional con criterios GLIN, donde se relaciona estado nutricional y de nutrición médico, son justificación suficientes para la formulación del ADME. Máxime cuando hay patologías desgastantes, no metabólicas, sino por ejemplo psiquiátricas, donde no quedaron incluidas
en ninguna ficha en Vima. ¿Se debe hacer respetar la norma o se debe aceptar la libre aplicación dada por la EPS? ¿Cuál es su Bueno, sugerencia, doctora? ¿no? De acuerdo, si al paciente tiene una valoración nutricional clara donde dice que tiene una desnutrición, pues hay que prescribir un producto nutricional. Y de acuerdo, si lo que estaban hablando de las patologías psiquiátricas, pues el paciente tiene una desnutrición y desde el principio dijimos, los ADME están indicados para eso, para hacer recuperación nutricional. Creo que esto es muy individual de cada EPS, de cada IPS, creo que cada uno también aplica sus cosas como estrategias para, no sé, controles, pero pues aquí hay que invitar a los nutricionistas a que hagan una muy buena valoración nutricional y un muy buen MIPRES de justificación. Si tengo un paciente por primera vez, el ADME se debe formular por 30 días. Sin embargo, por aumentar el número de dosis, eso aumentaría la cantidad o las unidades del producto que se le debe entregar al paciente. Tomando en cuenta esto, ¿la IPS podría negar el ADME? No entendí. La repetimos, doctora, porque está un poco. Si tengo un paciente por primera vez, el ADME se debe formular por 30 días. Sin Sí, eso sí, embargo, hasta ahí sí. de acuerdo, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, estamos alineados. Sin embargo, por aumentar el número de dosis, eso aumentaría la cantidad o las unidades del producto que se le debe entregar al paciente, tomando en cuenta esto, la IPS podría negar el ADME. No, es que no entiendo que aumentar el número de Ujú. dosis o la cantidad. Si la pueden repetir, Eh, por favor, les agradezco sí, porque para. no, qué pena, pero no es clara. Si no la Yo pueden tampoco aclarar la, mejor. la puedo interpretar. Bien. Bueno, vale. Siguiente, ¿qué sugerencia nos da para la formulación de un producto indicado en obesidad sarcopénica, ya que en la auditoría o junta médica, al revisar el índice de masa corporal del paciente, no aprueban la formulación? Quizás algunos códigos o diagnósticos específicos o cómo redactar la justificación, doctora. Sí, la verdad es que con el índice de masa corporal y todavía siguen las EPS utilizando índice de masa corporal para tomar muchas cosas de base, criterios bien los toma, pero acuérdense en que muchos de los puntos que se tienen en cuenta para hacer una valoración nutricional. eh, si el paciente tiene una sarcopenia secundaria, pues allí estaría la justificación. Por eso volvemos a lo mismo, hay que ser muy pertinentes en lo que prescribimos y hacer una muy buena justificación. Creo que es tema de justificación. Ok. Si le formulo a mi paciente por 30 días soporte nutricional, ¿cuántos meses más se continúa con el tratamiento? Ejemplo, formulo 30 días y lo cito a un mes después de ese tiempo. ¿Debo formular por 3 meses más o solo por 2 meses? Eh, Hay que evaluar cuál es la adherencia que ha tenido al tratamiento el paciente y mirar si ha cumplido con el objetivo nutricional propuesto. Es lo que hay que hay, es lo que hay que evaluar con ese paciente, más que el tiempo, ¿sí? Entonces, el paciente, yo lo formulé por 30 días la primera vez, lo vuelvo y lo valoro a los siguientes 30 días, miro cómo ha sido esa evolución de ese paciente y ahí yo ya tomo la decisión como profesional de nutrición con mi paciente al frente, cuánto tiempo más considero yo que ese paciente debe continuar con ese producto nutricional. Podrías volverlo a formular por 30 días y volverlo a citar a 30 días, eso depende de cómo esté la oportunidad de la consulta y volverlo a evaluar y evaluarlo nuevamente hasta que cumpla con el objetivo nutricional propuesto. ¿Es posible realizar MIPRES en la parte hospitalaria? Cabe resaltar que es paciente con desnutrición severa, paciente renal con diálisis. Los pacientes que están en el ámbito hospitalario, por la resolución 2366 del 2023, no está indicada la elaboración de libres. Ámbito hospitalario. Doctora, y aquí aprovechamos también para otra pregunta que viene con el ámbito hospitalario. ¿Se puede cambiar la prescripción cuando se da egreso de MIPRES al paciente? Tienen que Diferente al evaluar por producto qué. hospitalario. Ujú. Hay que evaluar por qué. Porque se está cambiando la prescripción.
y justificar muy bien si hubo un fallo terapéutico durante un fallo o no hubo una buena aceptación del producto en el momento en el que el paciente estuvo hospitalizado o si la presentación que estoy usando la tengo que modificar, pero pues la idea es continuar un tratamiento en el ámbito ambulatorio que yo implementé en el ámbito hospitalario. Un paciente que no está en desnutrición proteico-calórica, pero no tolera la mayoría de alimentos porque los vomita y ya tuvo valoración por gastro y demás especialidades y todo le sale bien, ¿de qué manera se podría justificar la prescripción? Bueno, tendrían que entrar a evaluar este caso de manera individual, hay que mirar por qué el paciente está vomitando. Hay que mirar si hay algo más asociado a eso, si desde el punto de vista gastrointestinal está bien y este paciente, si está vomitando todo, pues seguramente hay una condición patológica diferente que lo esté llevando a esta condición. ¿Y cómo podrías llegar a justificar esa prescripción? Pues bueno, la pregunta que yo haría es, si vomita el desayuno y el almuerzo, ¿también va a vomitar el producto nutricional? Entonces, habría que entrar a evaluar de manera individual y ver si definitivamente lo único que tolera es el producto nutricional por vía oral y entrar de pronto a mirar con la parte médica si este paciente tiene algo más que le esté generando esta intolerancia. ¿Qué nos aconseja para tener una buena evaluación nutricional, aparte de tomar el peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de pantorrilla? ¿Qué otro nos aconseja y qué diagnóstico también recomiendan la obesidad sarcopénica? Valoración nutricional por criterios GLIM. ¿Y qué otra cosa me dijiste ahí? ¿Qué nos aconseja para tener una buena evaluación nutricional, aparte de tomar el Criterios GLIM. peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de Para mí pantorrilla? Ujú. la recomendación utilizar criterios GLIM. Ok, Hacer una valoración utilizando los criterios GLIM. Ya salió la parte de cómo manejar la inflamación, de cómo se mide, antropometría. Si quieren les puedo compartir, igual en la página de la ESPEN están, pero mi recomendación es que utilicen criterios GLIM. ok. Y preguntaba también por ¿cuál es el diagnóstico que usted recomienda para el uso de obesidad sarcopénica? ¿Cuál es el diagnóstico? Ujú. No, en este momento no lo tengo presente. Tendríamos que entrar a revisar. Ok, doctora. Si estoy registrada en mi IPS como prescriptor, ¿debo solicitar que me cambien el rol a ordenador? Esa ya la habíamos respondido. Mi sugerencia es que te acerques a la IPS porque la resolución dice que nutrición solo debe tener rol de ordenador. ¿Un paciente con VIH es de difícil recuperación nutricional? ¿Por cuánto tiempo máximo se puede ordenar? Eso depende de la valoración nutricional, del objetivo nutricional que se hayan trazado con el paciente y ver cómo va logrando ese objetivo. El tiempo no se puede decir. Paciente con parálisis cerebral crónico que lleva mucho tiempo con una fórmula y no hay cambio de medidas. Y su ingesta es igual. ¿Hasta cuándo puedo prescribir este ADME? Hay que entrar a reevaluar ese paciente. Cambio de medidas, pues si el paciente no tiene actividad física, hay que entrar a mirar eso. Eh, y hay que ver si ese paciente tiene o una alimentación por sonda o tiene una suplementación de la vía oral. Creo que es un paciente para analizar de manera individual, ver cuáles fueron los objetivos nutricionales que se trazaron inicialmente. Si no ha habido un cambio, pues hay que entrar a mirar más cosas porque hay un fallo terapéutico, si es en la familia, si no se está dando el producto nutricional de manera adecuada. Hay que mirar otras cosas más antes de definir el tiempo de cuánto tiempo se debe dar o si definitivamente hay que cambiar de producto nutricional. ¿Qué rango de credibilidad tiene la Junta Médica con respecto a los diagnósticos nutricionales que nos generan los equipos de bioimpedancia y debo obligatoriamente hacer el índice de masa corporal? Porque a veces estos equipos son tan avanzados que me dan un dato más preciso. Creo que es más una afirmación. No,
Sí, me entiendo, pero pues si estás usando bioimpedancia, pues es que Ujú. es eso, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo estimular el apetito en aquel anciano que tiene hiporexia y saciedad temprana? Bueno, pues esas son mañas de nutricionista, de la Creo que práctica. si esta no tiene tanto que ver con la conferencia, doctora, pero bueno, aquí estamos aprovechando para nutrir de conocimientos. Claro que sí. Bueno, si tengo un paciente por primera vez, el ADME se debe formular por 30 días. Sin embargo, al colocar una frecuencia de administración cada 12 horas, eso aumentaría las unidades del producto que se le debe entregar al paciente. Tomando en cuenta eso, la IPS podría negar el ADME. Creo que esta es la pregunta anterior. Pero no entiendo las unidades. Sí, yo tampoco entiendo a qué se refiere porque el cálculo Sí, daría exacto disculpa, para pero los no 30 sé, días. no, sí, no, pues son las unidades que se necesitan para 30 días de acuerdo a las cantidades que se prescriben. Ok, doctora. Bien, doctora, tiene infinidad de agradecimientos acá en el auditorio. Eh, de verdad que pienso que ha sido una conferencia bastante nutrida, con bastante participación por parte de todos los profesionales de la salud. Les agradecemos este espacio y esperamos próximamente poderlos estar acompañando con otro webinar del interés de todos los profesionales de la salud. Doctora Erika, mil gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por haberme invitado y espero pues que haya dado las respuestas que les puedan servir en su trabajo diario. Que pasen una feliz noche. Feliz noche para todos. Mil Hasta gracias. luego. Hasta luego.